El gobierno, recién hablamos con Diego, tiene un método comunicativo, comunicacional, que consiste en decir que ellos son los más capos del mundo y que cualquiera que lo dude es un nabo, es un tarado o es un conspirador. La tercera opción es la que se está imponiendo últimamente. Les voy a contar qué es lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana, el viernes, apareció el dato de PBI de finales del año pasado, que se puede comparar PBI del 2025 con el 2024. Y dio que está 4.4 arriba, o sea que 2025 el producto creció 4.4 respecto del 2024. El 2024 había caído 1.7. El gobierno empezó a hacer tachín, encima hay datos internos que pareciera... es un plomazo explicarlo, pero yo le voy a decir lo que yo miro de esos datos. Empezó a hacer tachín, somos los capos del mundo, y ahora qué nos van a decir, y que fulano se la coma, y que fulano venga no sé qué, y qué sé yo, y qué sé cuánto, más contenido caputo, pero bueno, todo el papelón que hacen cada vez que aparece un dato que es positivo o que parece positivo. El problema de ese dato, que es lo que uno ve, pero uno lo ve no como un fracaso del gobierno, sino como un desafío, como una pregunta, como algo que vos decís, che, fíjate lo que está pasando. En principio que es un producto bruto que va a dos tiempos. Es decir, hay un tiempo en el que va la minería, muchas veces lo hemos explicado, los bancos, las finanzas, la energía, que crece y crece fuerte, y hay otro tiempo que es el que va la industria, el comercio, la construcción, que cae y cae fuerte. Como consecuencia de eso, o de eso se desprende otro informe que el INDEC dio esta semana, que da que el empleo cayó 100.000 empleados, 300.000 trabajos en blanco durante el último año. La desocupación era 5,7 contra 7,5. 5,7 cuando llegó Milei, 7,5 ahora. Alberto Fernández, el gobierno del Frente de Todos, creó 1.250.000 puestos de trabajo. Milei creó 0 puestos de trabajo y perdió empleo en blanco. O sea, los datos de empleo no son buenos. Entonces vos ves ahí, uno tiende a ver, porque es muy difícil analizar un proceso de transformación tan vertiginoso en tiempo real, pero tiende a ver una economía que está creciendo en algunas áreas, por lo menos el año pasado creció, vamos a ver qué pasa este año, pero al mismo tiempo que crece o que hay una acumulación de capital, se produce, indicios bastante fuertes de que esa acumulación de capital va acompañado de una desintegración social o de indicios de desintegración social. Eso para un gobierno es una señal de alarma. Es decir, cuando sale un informe del INDEC, no es para festejar o para humillar. Sale para que el gobierno pueda tener, el gobierno y todos, una visión de qué anda. Por supuesto que hay relatos que se pueden armar y qué sé yo, no para que agarren la parte buena y digan, miren qué capo que somos y cualquiera que nos discuta es un pelotudo. Es una cosa muy, muy tonta y muy infantil y además es falsa. Entonces nosotros veníamos contando ya durante varias semanas, durante bastante tiempo, cómo el gobierno se agarra de eso, exagera las cifras buenas, miente, oculta las cifras malas, y es realmente una patología, es muy impactante. El fin de semana estuvo Milei en Hungría. Y en Hungría dio datos que vos te da ganas de decir, no, falso, no, falso, no, falso. Fíjense, el audio número 4, si lo tenemos ahí. Milei, escuchá lo que dijo. De una inflación que venía viajando al torno del 15.000 anual, pasamos a una inflación que está en torno al 30 y probablemente sobre el final de nuestro primer mandato la terminaremos por desterminar. Dos cosas. Nunca, jamás en la historia estuvo al 15.000% anual. Nunca. Viajando no existe ese término técnicamente. Mentira, falso. Pero el tipo lo repite como 1000 veces como si fuera cierto, 15.000%, porque agarra que la inflación mayorista un día, en un segundo, fue muy alta y la proyecta al año. Es como un disparate en términos técnicos de niveles que ya la persona que habla de esto no podría hablar más de economía si no fuera un presidente que tiene micrófono. O sea, primera falsedad. Ojo, ahí dijo, la terminaremos de exterminar sobre el final de mi mandato. Ya no es agosto de este año, sino diciembre del año que viene. Vamos a ver. Pero está corriendo una vez más el horizonte, que él está viendo que hay algo que no está pudiendo resolver. Segundo, habló también en Hungría de la pobreza, escucha. Audio número 6. Sujeción nacional a los dictámenes. Perdón, es el audio número 6. Hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%. Es decir, sacamos de la pobreza a más de 15 millones de argentinos, lo que representa haber sacado obviamente millones de argentinos de la pobreza.
Y sí, si sacaste a más de 15 millones de argentinos, representa que sacaste a millones de argentinos. Una cosa en eso es coherente, pero nunca la pobreza estuvo en el 57%. Nunca, estuvo en el 52,9 después de los primeros 6 meses de Milei, pero él la subió al 52,9. Él recibió en 41. Después te puedo discutir de 41 a 30 que hay, y ahí hay un territorio realmente que se puede discutir fuerte, porque el INDEC se niega a medir de una manera, mide de la otra, etcétera, pero de cualquier manera 57 a 30 no es su. Y después dice algo que vuelve a mentir ya sobre otra cosa, como que él y Orbán fueron los primeros que lucharon contra el socialismo. Y escucha lo que dice, ¿no? Y dice, y por eso no me invitaban a la televisión. Escucha. Es el audio número 9. Yo siento que con mi amigo Víctor tenemos algo importante en común. Ambos empezamos a dar estas batallas mucho antes de que fuera popular darlas. Cuando yo decía en Argentina que el socialismo nos estaba destruyendo, era un paria. No me invitaban a los programas, no me llamaban de ningún partido. Los periodistas me miraban como un loco y sin embargo seguí diciéndolo porque era lo correcto. No me hace montoncito. ¿Qué? ¿No te invitaban a la tele? Estaba abonado. De hecho, se construye como figura de la tele. Cadena nacional. O sea, entonces vos ves todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno sale a decir qué capos que somos, mirá el PBI, que yo, sin ver el problema y sin analizar más o menos la complejidad del asunto. El fin de semana, el domingo, dicho sea de paso, sin presumir de nada, porque una vez que pasa, uno puede decir, todos los medios estaban diciendo algo que nosotros dijimos el miércoles, que era que había una caída en las encuestas, y una caída fuerte de Milei en las encuestas. Entonces vos decís, ¿cómo lo va a tomar el gobierno? Bueno, el gobierno lo toma como con nada, conspiranoia total. Hay un chabón que se llama Andrés Mego, no sé quién es, que dice, entre comillas, encuestadoras detectan crisis de confianza en Milei. Vamos a traducir cómo funciona esto. Primero, no es un dato, es una opinión envuelta en lenguaje técnico para parecer objetivo. Segundo, no dicen hay crisis, dicen detectan. Eso les permite insinuar sin demostrar. Tercero, repiten la idea en distintos medios, así crean sensación de consenso. Cuarto, después aparece el debate. ¿Puede recuperarse? O sea, ya dieron por real algo que nunca, ya me da paja seguirlo leyendo, pero lo que quiero decir es que el tipo dice, hay un mecanismo pensado de todas las encuestadoras y todos los medios para mostrar que hay crisis en la imagen del gobierno. Andrés Mego, no tengo la más remota idea quién es, por ahí es un tipo muy importante, no lo sé, pero sobre eso se monta Toto Caputo. Y ahí ya es el ministro de Economía. Excelente tuit. Dice, ¿no lo había visto? No. Bueno. La semana pasada me lo reconoció un periodista muy importante, abre comillas. Es una operación, Toto. Sí, pero ustedes se la ganaron porque tienen a todo el periodismo y algunos empresarios importantes en contra, ya sea por plata o por maltrato personal. Tienen que ser más inteligentes. Y él agrega, sincericidio brutal, ¿cómo lidiar contra los expertos en operaciones? Creemos que la solución no es transar, lo que se ha convertido en un culto en nuestro país. Creemos que la solución es seguir ordenando la economía para que los datos expongan su narrativa. Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos. El viernes salieron los últimos datos económicos y esto es lo que dicen. Consumo privado, récord histórico, exportaciones, récord histórico, PBI, récord histórico, inversión creciendo al 16,4. Estos datos no solo no convalidan las percepciones mediáticas, sino que las contradicen. Para eso existen los datos, para que la gente sepa la verdad. Bueno, hay una conspiración de periodistas, medios, empresarios, encuestadores, para todos decir lo mismo, que a ellos les va mal. Majul ayer habló de esto. Es muy interesante la construcción que hace, porque él dice, le voy a contar, dice, hoy un periodista muy importante, que empieza con L, el nombre y M, habló con Caputo. Y le dijo, mire, hablé con un encuestador muy importante que dice esto. Y dice lo que dice el encuestador, que es lo mismo que dicen todos. Un encuestador cercano al gobierno, dice Majul. Y Caputo me respondió esto. Escuchame, el año pasado decía que estábamos muertos y ganamos las elecciones. Básicamente eso. Pero escuchá cómo Majul se hace eco de todo este fenómeno. ¿Qué dice Caputo? El gobierno. Dale, ponelo. Dale. El gobierno, Milei, está en su peor momento. En el peor momento. A ver, información exclusiva, con mucho detalle, muchas conversaciones mantuve este fin de semana. Milei y Caputo trabajan incluso durante el feriado largo para desmentir que el gobierno está en su peor momento. Dice Caputo que hay un perfume de querer instalar esa crisis. Ayer Caputo atendió el llamado de un periodista que tiene información reservada sobre una encuesta
realizada por un consultor en el que Milei confía. La encuesta dice que la expectativa sobre el futuro pasó de positiva a negativa, que la imagen de gestión bajó, que la imagen de Milei también sufrió una baja considerable y que aumentó el miedo a perder el trabajo. A ver, para ponerlo en boca del propio consultor, encomillado, se trata de una caída generalizada de por lo menos 10 puntos, parecida, escuchen bien, a la que sufrió el gobierno el año pasado en medio de los audios de Españolo y el escándalo que terminó de eyectar a Spert. Caputo interrumpió al periodista, le dijo, palabra más, palabra menos, todas las encuestas septiembre del año pasado, ahí se está riendo Rucauf, nos daban perdiendo, a pesar de que la economía estaba subiendo a razón de un 1,5% entre julio, agosto y septiembre. Y agregó Caputo. Sin embargo, en octubre terminamos ganando las elecciones. Y se acordaba de los porcentajes, 41 a 24%. El periodista que hablaba con Caputo matizó la conversación con esta idea. Bueno, parte del resultado lo explica el miedo a volver al pasado. Sin embargo, el ministro insistió, mientras la inflación siga bajando y la economía siga creciendo, dijo, los argentinos nos van a seguir apoyando. Bueno, el ¿Quién diálogo... será el periodista? Detalle, no ganó 41-24, ganó 41-35, hay muchas cosas ahí. La construcción que hace Caputo, hablando con el periodista, poner que se llama Julio otro, respecto de qué pasó en las elecciones del año pasado, es una construcción también muy fantasiosa. En realidad, el gran error de las encuestas no fue en octubre, fue en septiembre. Ninguna encuesta predijo que el peronismo le iba a ganar por 16 puntos, por 14 a puntos de la provincia de Buenos Aires a la Libertad Avanza. No solamente eso, es obvio, si la inflación cae y la economía crece, el gobierno va a ganar las elecciones. No es lo que está pasando en este momento o no es lo que percibe la gente. Y uno ve en los mismos datos que Caputo distribuye o que el INDEC distribuye que hay una zona de la economía que está cayendo y que cayó y que esa es la zona que da empleo y da salario. Entonces hay un problema con el concepto que están transmitiendo. De cualquier manera, hay algo que dice Majules. Esto lo dice un encuestador en el cual Milei cree. Hay una caída, un desplome de 10 puntos en 1 o 2 meses, un desplome fuerte. Lo que te dicen los encuestadores, y me parece importante recalcar esto, es que hay una diferencia con lo que pasa hace un año. La sensación de incertidumbre iba acompañada por mucha expectativa hacia el futuro, y eso es lo que sostuvo. Dicho sea de paso, la elección del año pasado la ganó el gobierno por el respaldo de Trump, que a último momento lo salvó. Tampoco es que crecíamos al 1,5%. Había un quilombo con la economía, un nivel de fuga de capitales. Es un plan económico que necesitó 2 salvatajes, tiene a Trump detrás y sin embargo no genera crecimiento, por lo menos crecimiento en la zona de la economía donde la gente vive. Genera crecimiento por ahí en otros lados. Miren, yo, con todo respeto, por ahí es una conspiración, pero a mi WhatsApp encuestadores me mandan encuestas todo el tiempo. Y la verdad que los números son terribles. A ver, por ejemplo, situación, esto es de Delfos, una encuestadora cordobesa, dice, ¿usted cree que la situación del país este año mejorará, seguirá igual o empeorará respecto al año pasado? 61% mejorará, empeorará, 23% mejorará. Y no, este tipo, el que hace esta encuesta no es un conspirador. ¿Usted cree, usted diría que el INDEC miente o dice la verdad? 71% el INDEC miente. ¿Cree usted que el presidente Javier Milei va a mejorar la situación del país durante su mandato? 65% que no, 29% que sí. Son datos que, digamos, ¿qué cambia? Si siempre hemos dado los datos positivos también. Dice, aprobación de gestión. Respecto a la gestión del presidente Milei, usted aprueba, desaprueba, bueno, desaprueba 64, aprueba 34. ¿Cuál es su situación económica hoy? Sus ingresos no alcanzan para vivir y le alcanzan para vivir y puede ahorrar 12%. Sus ingresos no le alcanzan 49%. Después otra encuestadora que me pidieron que no dé el nombre. En los últimos 3 meses respecto a la cantidad de productos alimenticios comprados por el hogar, dirías que ¿redujiste la cantidad o aumentaste y mantuviste? 64% reduje la cantidad. ¿Tuviste que restringir el último mes gasto de tu hogar? 58% que sí.
Respecto a los ingresos de tu hogar, ¿cuál de las siguientes refleja mejor la situación de tu hogar? Tenemos dificultades para llegar al fin de mes, 56%. Respecto, bueno, y así sucesivamente, son datos que son muy duros y muy categóricos. Y la verdad que ojalá sirvan para que el gobierno registre que algo está pasando mal con el plan económico. Porque ponerse conspirativos y decir que en un sótano hay un grupo de gente que maneja 10 encuestadores, 4 medios de comunicación, a todos los periodistas del país, bueno, no es la manera más inteligente de reaccionar frente a un desafío que la realidad siempre le impone a los gobiernos. Ponerse nervioso, insultar, agarrártela con Diego Iglesias. Diego Iglesias siguió su vida como si tal cosa. O sea, pasan a ser... ahora, de ahí a que el gobierno le encuentre la vuelta, mejore, la gente termine votando para evitar lo anterior, etcétera, qué sé yo, por ahí pasa. Pero no sé, lo que yo veo, y lo vi muchas veces, es, el kirchnerismo 2009, carta abierta, en términos conspirativos, es nada al lado de lo que estoy leyendo que ellos dicen. Y finalmente no los va a ayudar en nada, porque lo que logran los paranoicos es que al final los persigan, porque rompen tanto las pelotas que al final todo el mundo se enoja. Digo, no todos los paranoicos, pero es un problema, porque si vos pensás que todo el mundo te persigue y vos te peleás con todos los que que suponés que te persiguen, finalmente los tipos con los que te peleás se enojan y finalmente terminás comprobando. ¿Y de qué te sirve siendo gobierno comprobar? Miren cómo me perseguían, estoy afuera porque todo el mundo me persiguió. Entonces, nada, a mí me parecía interesante también como forma de contar qué pasa con la economía, los desafíos que tienen, porque, ellos te dicen, ellos seguramente es muy difícil porque hay medirlo, porque hay una pregunta, es complejo. Pero si uno se pone a ver la pobreza, y seguramente no aumentó con Milei, y tal vez haya disminuido un poco. Ahora, si vos me decís que saqué 27 millones de argentinos de la pobreza, te cagás de la risa. Lo mismo con el crecimiento del PBI. No fue una catástrofe. Estos 2 años yo imaginaba que podía ser una catástrofe con el plan económico que ponían. Y la verdad que no fue una catástrofe, en parte porque uno ve el desarrollo muy fuerte de la energía, que es un plan que empezó en el 2012 con Cristina Kicillof y que todos siguieron, y gracias a eso hoy está explotando. Y ellos le están dando incentivo. Entonces uno ve que eso pasa, y eso está bueno que pase. Después, cómo lo administrás, por qué no le llega a la gente, todo eso es un desafío para el gobierno. Entonces, ahora, si vos me decís, soy el Bayern Múnich, el mejor ministro de Economía, y te cagás de la risa. Entonces, y si además agredís a todo el que te dice, che, mirá, te estás teniendo problemas, cuidado, no, qué sé yo, no es fácil manejar la economía argentina, bueno, ahí estamos. La verdad es que por ahí se equivocan todas a la vez, pero el 90% de las encuestas, yo conozco una que no le da tan mal, pero después todas las demás son catastróficas para el gobierno en este momento. Los medios la publican, yo creo que en este momento se expresa un enojo con los medios que algunos medios venían aguantando. Vos ves la línea de Clarín, por ejemplo, y de un vuelco. Viene de a poquito, pero de un vuelco. Es verdad que Milei atacó personalmente ahí. Ahora, en ese vuelco que da Clarín, da un vuelco sin dar información falsa. Toda la información que daba ayer, te estalla Adorni, te estalla Libra, te estalla, tenés problemas con el tema económico, te estalla el desempleo. Bueno, ¿qué querés que cuente un medio? No hay desempleo, Adorni es un héroe, el caso Libra Milei no tuvo nada que ver. Lo lógico es lo que está haciendo ahora, en todo caso, y no lo que estaba haciendo antes. Y bueno, qué sé yo, ahí está ellos viendo cómo procesan psicológicamente un momento complicado. No es sencillo para un presidente pensar siempre, ahora, si el presidente en 10 días va a Estados Unidos, vuelve, se pelea con todo el mundo de Estados Unidos, vuelve, va a Chile, vuelve, va a Madrid, vuelve, va a Hungría, vuelve, y pensar es mucho más difícil. Con lo cual, desde acá haremos una apelación sincera, honesta y conmovedora a que traten de pensar. En lugar de enojarse con todo el mundo y pensar que son héroes y que todo lo que les pasa es porque son héroes que quieren cambiar la Argentina, pensar que tal vez cometan errores cada tanto, puede ayudar en algo a resolverlo. ¿No lo ves? Uy, no la veo. No ves una apelación con visos de éxito. No veo el reconocimiento de, che, acá me equivoqué, capaz esto no estuvo tan bien. Está difícil. Mientras tanto, siguen los problemas con el caso Libra y el caso Adorni.
que los cuenta Noé, dale Noé. De repente aparecen un poco más relacionados entre sí el caso Libre y el caso Adorni, porque en el celular de Mauricio Novelli empezaron a aparecer también videos de Adorni promocionando a Novelli, promocionando cuestiones relacionadas con el instituto que tenía para dar cursos. Me llamó mucho la atención una frase que aparece en la nota de Martín Rodríguez Yebra este fin de semana en el diario La Nación. Un mensaje de Mauricio Novelli diciendo: a los influencers les pagamos todos los meses, son sueldos. Lo de Milei son 2.000 todos los meses, sueldo. Como dejando establecido que nadie se olvide de hacer la transferencia, que no hay necesidad de que él vaya avisando de que la transferencia está ahí. Ese audio creo que está. Dale. Escúchalo. Ok, bueno, esto es algo importante a tener en cuenta, porque a los influencers les pagamos todos los meses, son sueldos. Bueno, lo de Milei y lo de UCT, 2.000 son todos los meses, es sueldo. Bueno, lo que le pagamos a Danan por pesos también es sueldo. Y también lo que le pagamos a Danan es sueldo. De última, para evitar confusiones, si querés, lo podemos meter dentro de sueldos. O bueno, ahí en influencers, pero eso tenés que calcularlo todos los meses porque es a principio de mes eso, ¿viste? Es igual que los sueldos. Es espectacular, porque todos preguntándonos, bueno, ahí está, sueldo, todos los meses tenía que cobrar Javier Milei de Mauricio Novelli, con la pregunta acercándose mucho a hacer una certeza ya de que mientras era presidente seguía recibiendo ese sueldo. Apareció también un archivo de una de las clases Gold que daba esta consultora de Mauricio Novelli. Realmente bizarro el archivo. Si nos están viendo en YouTube lo van a poder ver en pantalla. Una clase Gold que se cobraba más y que se desarrollaba en un monoambiente. Van entrando todos ahí en las imágenes que estamos viendo. Uno entra en Musculosa y Crocs, o sea, bueno, influencers. Sí. ¿Cómo se llama? Ciber no sé qué. Crypto Bros. Eso, Crypto Bros. Van entrando, se saludan con Milei, son 5 personas que van a participar de esta clase Gold y después se empiezan a sacar fotos con Javier Milei. Bueno, está Pia Novelli, que es la hermana de Mauricio Novelli, y Milei les va dando instrucciones de cómo sacar mejor la foto con el plano bien contrapicado. Le dice, no, subí más el brazo, dobla el brazo, ves, más picado. Bueno, es impresionante. Y aparece, como te decía, un video del propio Adorni promocionando a Novelli. Lo promocionaba de esta manera. A ver. El lunes 2 de mayo voy a estar dando una masterclass exclusiva para los alumnos Gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica, NW Professional Traders. Visiten su página de internet para estar en contacto y aprovechar todo su contenido. Bueno, se van entrecruzando las dos cuestiones. Me pasa que, como sé que esto lo armás vos, leo y no leo tanto en profundidad y me encuentro con cosas que digo, esto de Adorni, la puta madre. Es impresionante. Se van entrecruzando. De Adorni no hubo revelaciones nuevas este fin de semana, pero sí hay mucha tensión adentro del gobierno. Hay quienes dicen Adorni ya debería estar con un pie afuera, está dañando en este momento a la imagen del propio presidente. Y hay quienes dicen también, lo de Adorni va a pasar, tenemos que aguantar. La única estrategia es aguantar, no hay otra estrategia. Aguantar, resistir y esperar a que pase el temporal. Adorni pidiéndole ayuda a las fuerzas del cielo, a los tuiteros y a los trolls de Santiago Caputo, que este fin de semana salieron a intentar poner un poco de chistes o de humor en el asedio que está atravesando el jefe de gabinete, con las revelaciones sobre gastos que no se explican a través de su declaración jurada de ingresos, pero nadie sale en el gobierno a asegurar que no se va a ir Manuel Adorni del gobierno. No, hubo una historia con una supuesta empleada de la ANAC a la que el gobierno, la derecha diario, una campaña a la que acusan de haber filmado. A ver, si lo filmó hizo algo que estaba bien, pues estaba mostrando algo que no es que es algo que hay que perseguirla por haber dicho la verdad. Pero, por ejemplo, ellos decían que era del PTS y no es del PTS, hasta donde nosotros sabemos. ¿Qué sabes de eso? Bueno, el gobierno, lo primero que hizo y lo único que está haciendo en este momento es enfocarse en
cuestionar la prueba. ¿Te acordás de Maíquez diciendo la prueba de Libra no cumplió la cadena de custodia? Y en este caso con el tema Adorni lo mismo. Cuestionar cómo surgió la información. Hasta ahora lo que sabemos de esta supuesta persona que filtró la información es toda información que surge del propio gobierno. Habrá que ver primero si la justicia tiene una mirada respecto de esta mujer, si es efectivamente algo cuestionable que haya filtrado la información, pero es cierto que hay dos medios en particular, Radio Rivadavia, CNN Radio, que se enfocaron mucho en decir quién es esta mujer, que supuestamente milita en un partido de izquierda, no es algo que esté comprobado, y que es quien filtró el video. Bueno, habrá que ver si eso efectivamente se comprueba y si es un delito, además, ¿no? Además, cuidado con hacerse eco de nombres que tira el gobierno al voleo, porque tantas veces lo han hecho, por lo menos sin consultar a la persona, sin darle derecho a responder, qué sé yo. Totalmente. Mínimo de eso. A ver, déjame contarte una novedad más, porque en un movimiento muy inusual, el fiscal Tayano publicó un comunicado el viernes pasado, un comunicado que aparentemente primero tuvo una versión más confrontativa y después tuvo una versión oficial un poquito más lavada. En esa versión más confrontativa, Tayano se defendía incluso en términos personales, diciendo algo así como, sí, si yo secuestré el teléfono y yo mandé a peritarlo, ¿cómo pueden decir que me estén diciendo a mí que estoy cajoneando prueba? Esto es una operación, la investigación termina avanzando gracias a mí. Pero lo más importante de la versión oficial del comunicado que sale publicada en la página Fiscales es que Tayano establece que las partes tuvieron acceso al peritaje antes de la difusión pública, o sea que derrumba esta versión de Maíquez de que la prueba se conoció antes de que las partes tuvieran acceso, lo cual ponía en duda si había sido cuidado o no. A ver, en un ratito vamos a hablar con Noé sobre el tema guerra, que está en un momento tremendamente caliente, muy preocupante lo que está pasando en el mundo, pero muy preocupante de verdad. Uno ve una escalada de bélica inesperada e impensada hace unos meses. Antes de eso quiero decir algo sobre el caso Libra y sobre el caso Adorni, sobre todo sobre el caso Libra. Cuando uno ve la cantidad de figuras que rodean a Milei, que promocionaban a Novelli, se da cuenta que Novelli era parte del entorno de Milei. De hecho, uno de los tantos videos que se veían ayer, era Novelli grabando del VIP de La Libertad Avanza el día del triunfo de Milei. Era un hombre muy del entorno de Milei, no era un hombre ni marginal, ni lejano, ni nada. Era un hombre central en esa historia, que tenía sueldo a muchos de los referentes del mundo libertario. Por ejemplo, tenía sueldo a Laje. Agustín Laje, yo ayer estaba mirando su cuenta de Twitter, que él siempre tan combativo, habla de temas internacionales, habla contra los gays, habla contra las mujeres, habla contra los woke, pero no da una explicación. Y yo digo, a ver, vos que sos tan locuaz siempre, por ejemplo, ¿cómo no explicás? Bueno, este tipo me engañó, yo no sabía que este tipo estaba preparando una estafa, o este tipo es un fenómeno y banco, no sé qué, pero vos estabas cobrando, viajando por el mundo, viajando a la NBA, por ejemplo, de una persona que después armó una estafa y te están acusando de estar vinculado a él de manera muy directa, con lo cual Laje algo tendría que decir. Lo mismo pasa para todos ellos. Adorni, ¿qué hacía promocionando a este grupo de aventureros? ¿Qué hacía? ¿Por qué Adorni? Obviamente lo hacía por plata, o sea, estabas cobrando plata, lo que vos estabas logrando por figuración política, lo monetizabas recomendándole a gente ingenua que tomara cursos con un aventurero. Eso es lo que estaba pasando, sin mediar. Porque si vos me decís Ruggeri, que también aparece en los videos, o Yanira Torre, bueno, viene alguien, te ofrece una guita, por hacer una publicidad, yo no lo hago, pero puede haber otra gente que lo haga. Eso es parte de ganarte el mango, digamos, qué sé yo, es lo mismo que una crema para la cara o, no sé, una crema para hemorroides, lo que sea. Cada cual hace publicidad lo que quiera o no hace, no sé, pero vos sos un dirigente político, Milei, Adorni, o un referente en términos de contenido político. Emanuel Danan fue un referente o es un referente para cientos de miles de personas que ven sus videos, que siguen su línea. Bueno, como es un referente, aprovecha eso para hacer publicidad para un grupo de aventureros que tratan de que gente le ponga guita a ellos ¿para qué? Sin preguntarse, ¿quiénes son estos tipos? Porque además todo el mundo sabe quiénes son los Crypto Bros y todo el mundo, obviamente, cuando vos escuchás
la moral o la forma en que se mueve Novelli en el mundo. Hagamos guita, compramos BMW, tengo un problema con el blanco, tráeme a los yanquis y que me paguen. Bueno, todas esas cosas, tráeme putas, 12 de grupos de 3. Vos decís que nadie de ellos veía que había ahí adentro, que era una revista, pero como le daba su sobrecito a cada uno, todo seguía haciendo. ¿Qué moral había en ese grupo? De gente que venía a reformar, a imponer la batalla cultural para que todos seamos mejores, más sanos, más éticos. Bueno, y nadie habla. Lo impresionante es que todos estos valientes batalladores de la libertad se callan la boca y silban bajito, tratando de que no aparezca, no sobresalga lo que aparece como un elemento secundario, porque al lado de Milei, Danan, Adorni, bueno, Adorni no tanto ahora, o Laje, aparecen en segundo plano. Hay dos imágenes que en estos últimos días estoy pensando mucho, porque hay mucha gente que viendo lo que era este grupo le avisó a Milei, a Karina Milei, a Demian Rey del Che, mirá que el Tech Forum que estás organizando, lo estás organizando con gente que no es seria. Y claro, lo ves ahora a la distancia y ¿qué les iban a responder? No, estos son mis amigos. Son los que me pagan. Claro. Cuando el otro día hablábamos con, no sé, en el Cenital, no sé si era Seba Lacunza o Hugo Conadamo el que decía que estuvieron a punto de llegar en un momento empezó a circular, la gente se debe acordar, o yo me acuerdo por lo menos, apenas sube Milei y empieza el vínculo con Elon Musk, de que iba a haber una cumbre acá de tecnomagnates donde iban a venir todos, Elon Musk empezando. Los que parecía que hacían de puente, era Novelli. ¿Entendés? Que dice, tráeme las putas, dame la BMW, tengo problemas con el blanco, le pago a Milei, estaba a punto, soñaba con, y claro, estoy con Elon Musk, estoy con y toda la banda de Altman y no sé quién más y no sé cuánto, está ahí de llegar vía Milei hasta ese mundo, o sea, hay algo ahí de... que hasta tiene cierto encanto, hay algo del lobo de Wall Street, un grupo de marginales que la pegó y de repente joda, BMW, putas, ¿entendés? Hay una cosa así y un presidente en el medio, era una película increíble. Pero con Milei eso mismo pasa en otros aspectos, porque hay muchos diputados y diputadas que también vos ves y decís, claro, un grupo de marginales que la pegó, con Milei. En fin, 8:47, así estaría el país también, ¿no? 8:47, en el medio de todo esto, el mundo está en guerra y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Qué pasó el fin de semana, Noé? Bueno, te voy a empezar contándote algo que acaba de suceder, porque el fin de semana estuvo escalando mucho la discusión por el ataque a infraestructura energética. Primero Irán atacó a una isla que está a 4.000 kilómetros de Irán, la isla Diego García, y eso hizo encender las alarmas porque la inteligencia estadounidense, la inteligencia israelí creía que Irán podía llegar a 2.000 kilómetros de distancia y de repente llegó con un ataque a 4.000 kilómetros de distancia. Apareció un ultimátum de Donald Trump diciendo: si no abren el estrecho de Hormuz en 48 horas voy a eliminar todas las plantas de energía de Irán. Irán responde a esto diciendo: si vos eliminás mis plantas de energía, yo... primero, voy a cerrar completamente el estrecho de Hormuz, que hoy no está, dice Irán, completamente cerrado, solo está cerrado para Estados Unidos y para Israel. Voy a atacar todas las centrales eléctricas de infraestructura y de tecnología de Israel. Voy a atacar a todas las empresas que tengan accionistas estadounidenses y voy a atacar a las centrales eléctricas de países que sean tus aliados. Todo esto responde Irán. ¿Y qué acaba de pasar recién, hace minutos nada más? Trump se baja de su amenaza a Irán. Acaba de postear en Truth Social, su red social. Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han tenido durante los últimos 2 días muy buenas y productivas conversaciones, dice Trump, respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. Basado en el tenor y el tono de estas conversaciones en profundidad, detalladas y constructivas, vamos a continuar durante toda la semana y he dado instrucciones al Departamento de Guerra para posponer todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní durante 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. Gracias por su atención a este tema, presidente Donald J. Trump. Esto acaba de suceder, $10 bajó el barril de petróleo desde la publicación de este tuit de Donald Trump hasta este momento. Cotiza ahora unos $96 el barril, estaba en 106, así que
la palabra de Trump otra vez haciendo que la situación se distienda. Es impactante porque, bueno, vamos a ver cómo sigue, porque tampoco la palabra de Trump es tan estable. No, y además Irán no viene reconociendo negociaciones, así que habrá que ver. De cualquier manera, de un punto al otro muestra un retroceso total, impresionante. Hay que decir que en estos días hubo también una novedad sobre Israel, porque hubo ataques sobre Israel que entraron. Y que sobre todo a dos zonas del sur de Israel, una que tiene una central de investigación en temas nucleares, y hubo alrededor de 100 heridos, los cuales 10 están en situación muy, muy delicada. Y ayer anoche había un bombardeo de Israel sobre Irán también muy fuerte, y al mismo tiempo algunas cosas que vienen pasando que uno vincula, por ejemplo, y que por ahí no están vinculados. Por ejemplo, hubo en uno de los aeropuertos, creo que en La Guardia, un accidente entre un avión y un camión, chocaron. Un camión de bomberos. Solamente había un piloto y un chofer del camión de bomberos, creo que no hay víctimas fatales. Sí, hay dos muertos son el piloto y el copiloto del avión. Todo el mundo lo vinculó inmediatamente con la guerra y no estaba vinculado, o al parecer no estaba vinculado con la guerra, cerró el aeropuerto por un rato. Después hubo un atentado contra un servicio de ambulancias de la comunidad judía en Inglaterra, con 4 ambulancias incendiadas, sin víctimas, pero que naturalmente mucha gente lo vincula al conflicto que hay en este momento. Y así las cosas, donde vos abrís cualquier medio, ves a un momento que ves fuego. Fuego, más fuego, más fuego, más fuego, o sea, bombardeos, atentados, etcétera. Y déjame contarte algunas cosas que están pasando, no belicistas, pero por ejemplo, en Australia empieza a ser cada vez más preocupante el robo de combustible. Como hay racionamiento y además en Australia aumentó muchísimo la nafta, que hoy está en $3 el litro, empieza a haber robo de combustible incluso a camiones con los camioneros adentro, los camioneros parados en la ruta durmiendo y les roban el combustible. Esto empieza a suceder cada vez más y hay una situación muy preocupante o muy difícil con vuelos cancelados en toda la zona del Golfo Pérsico, más de 52.000 vuelos cancelados. La industria turística, pensaba en destinos como, no sé, Dubái, están perdiendo $600 millones por día solamente por la guerra. Y bueno, ya en la Argentina sintiéndolo también, hoy es tapa de Clarín que la Argentina está entre los 3 países de la región con la nafta más cara a partir de lo que está pasando con la guerra. Muy bien, 8:52 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Simplemente destacar que en el último, uno no puede parar de laburar la puta madre, en el último fragmento de el resumen de noticias de hoy, el piripipí, Noé contó lo que es una primicia, es la noticia de este momento del mundo, que Trump da señales de que está retrocediendo. La semana pasada había dicho algo de que todos nuestros objetivos se han cumplido, con lo cual utilizó un verbo que yo no... winding down, dijo, que estábamos pensando como... calmándonos, o sea... digamos, recular. Sí. Sí. Lo que pasa es que nadie sabe exactamente cuáles eran los objetivos de Estados Unidos. Bueno, pero si uno de los objetivos era que el régimen de Irán no estuviera más al frente de Irán, bueno, el régimen de Irán, si hay un acuerdo en estos términos, el régimen de Irán sobrevive al desafío norteamericano de tratar de tumbarlo, que finalmente era el objetivo, porque después, ¿qué es lo que pasa con la capacidad militar iraní? Es algo que no se sabe, porque Trump y Israel hace 6 meses dijeron que lo habían reventado, y mirá cómo está. Y después hace 4 días lo volvió a decir, y mirá cómo está. Te mete un misilazo a 4.000 kilómetros. O sea, hay un tema de la idea de terminar para siempre con el régimen iraní, que no pareciera ser posible, o por lo menos si lo que dice Trump en los últimos minutos, a mí me da la impresión, digo, es muy difícil no vincular esto con, primero, el precio del petróleo y el lío que arma el precio del petróleo en la economía mundial. Segundo, la caída vertical de Trump en las encuestas. Así que ahí estamos, son las 8:54 minutos de la mañana. Esto se llama ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y ahí está Gustavo. Hacemos el primer rato, Gus, no te apures, no pasa nada. Ah, entra Gustavo. Mirá, qué bárbaro. Estamos al aire. Pero si me dijiste algo, yo contesto. Por más que te decía, lo hacemos un ratito el picadito, no hay ningún problema. Pero si me mandan ahora, yo voy ahora. ¿Lo tenés hecho? Sí, claro. ¿No tenés nada para regalar hoy? Hoy, no, sí tengo para contar, pero lo voy a hacer un ratito. Yo lo que quiero decir es que... Estuve mirando el futuro hoy.
Quédense. Estuve mirando el futuro hoy. En un ratito. En un ratito me explayo sobre lo que me ocurrió ayer anoche. Bueno, 8.55. Igual cualquiera que quiera mandar, que Gustavo le dé regalos, mándele al WhatsApp, el que tenga el WhatsApp. Sí, el ¿no? que quiera que me mande regalos y yo regalo todo. Ustedes saben que regalo todo. Lo bueno, lo malo, lo chequeás bueno, antes. lo malo, o todo lo que regalas es yo bueno. las cosas que veo, digo, che, esto lo vi, es buenísimo. Las cosas que no veo, digo, no lo vi, pero lo regalo. Y vas vos y te das cuenta si está bueno o si está malo. De lo que te voy a hablar un rato, no iba a ser una columna de todo el fútbol de fin de semana, de qué pasó con River. Lo de River es una cosa, pero bueno, ganó, pero es una cosa. De algún paso adelante de Boca, pero después, ayer anoche fui a otro lugar. Y voy a hablar sobre una experiencia extrañísima, súper popular, pero súper extraña al mismo tiempo. Bueno, Se corporiza a alguien que supuestamente está muerto. está muerto y vos decís, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y te voy a contar algunas cosas que yo me enteré de cómo lo hacen y te voy a contar lo que se vive en el nuevo show de Soda Stereo.